Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad centrada en el paciente, que es un tema obviamente fundamental para todo el quehacer del personal de enfermería en todo momento. Y entonces es importante retomarlo, a pesar de que es algo, como les decía, rutinario, ¿sí? Porque prácticamente pues 24/7 en la cuestión laboral, ustedes como personal de enfermería pues deben y están obligados precisamente a tener este objetivo, ¿sí? De en todo momento cuidar y velar por esta seguridad del paciente. Muy bien, entonces, respecto a esto, pues esta seguridad del paciente o de evitar precisamente alguna lesión, algún daño físico o incluso emocional al paciente causado por esta asistencia que ustedes le van a generar, pues es un componente, perdón, esencial de esta actividad, ¿sí? Y de la calidad asistencial que ustedes van a proveer. Además que, bueno, la condición previa para la realización de cualquier actividad clínica debe de ser la seguridad centrada en el paciente en todo momento. Solamente se ha tomado esta práctica de hace un tiempo hacia acá. Esta práctica es reciente, si bien ya se tenían algunas pautas como tal, había mucha flexibilidad en este sentido, y es a partir del 2017 donde empezamos a ver un cambio drástico, un cambio agigantado en este sentido, y donde precisamente pues se va el enfoque poco a poco generando con un mayor realce, ¿sí? El año pasado, pues obviamente todos estos conceptos de la seguridad en el paciente estuvieron centrados en la parte de la pandemia, y en este año la OMS pues ha centrado sus esfuerzos y ha dado un cambio, ¿sí? Estamos trabajando todavía con esta cuestión pandémica, pero la OMS ya está enfocándose en otro aspecto que también es crucial, es sumamente importante, que es la seguridad materna y la seguridad en los neonatos. Entonces, cada año esta organización pues nos brinda esta pauta, ¿sí? No por el hecho de dejar de lado, en este caso, a los pacientes con COVID, sino porque también hay que ver, más allá de lo que tenemos ahora, pues otras cuestiones que son sumamente importantes. Les voy a compartir más adelante un artículo que habla acerca de toda esta cuestión para que ustedes lo puedan tener como un material adicional, ¿ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con algo que es básico en esta cuestión de la seguridad centrada en el paciente, que son las metas internacionales, que seguramente ustedes ya las saben, ustedes ya las conocen como tal y probablemente incluso pues ya las implementen, ¿sí? Recuerden que estas metas internacionales fueron establecidas por la OMS y la Joint Commission International, y bueno, son estrategias enfocadas precisamente en situaciones de mayor riesgo para los usuarios o para los pacientes, y contribuyen de manera significativa para la mejora continua de la calidad y la seguridad de los servicios de salud. Es importante hacer notar que siempre deben de estar presentes en toda práctica clínica se haga, siempre hay que estar presente todas estas metas internacionales que ahí les presento y que ahorita vamos a revisar, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a pedir por favor que me apoyen leyendo esta parte y luego hacemos una reflexión al respecto, ¿de acuerdo? Así como los tengo en pantalla, los voy a ir nombrando para que ustedes me apoyen con esto. Santa, por favor, ¿me ayudas leyendo esta meta 1, por favor? Sí, dice Gracias. identificar correctamente a los pacientes antes de cada procedimiento. El objetivo de esta meta es mejorar la precisión en la identificación de los pacientes para prevenir errores en la administración de medicamentos, sangre o hemoderivados, extraer sangre y otras muestras de análisis clínicos, proporcionar cualquier otro tratamiento o procedimiento. La Ok, falta hasta ahí, por favor, gracias. de... Daniela, adelante, por favor. ¿Cuál de las dos Danielas? Montserrat. Daniela John Montserrat. Sí, Ok. ¿Dónde se quedó? donde dice la falta de identificación. Ok. Identificación de los pacientes para prevenir errores en la administración de medicamentos, sangre o hemoderivados, extraer sangre y otras muestras de análisis clínicos. No, en el siguiente párrafo.
Ay, ¿dónde? Que dice, la falta de identificación en los pacientes puede En el llevar a segundo la... párrafo. La falta de identificación de pacientes puede llevar en la administración de los medicamentos erróneos y hasta la realización de la cirugía en un paciente diferente. Algunas estrategias: todo paciente debe utilizar una pulsera al menos de 2 identificaciones: nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento, número de historia clínica, nombre de la madre. La pulsera debe revisarse antes de cualquier procedimiento. Medicamentos, transfusión de sangre o hemoderivados, recolección de los exámenes. El paciente debe de hacer una confirmación verbal de su nombre si es posible. Ok, gracias. Bueno, aquí se han dado muchos casos, sí, de intercambio, sobre todo de neonatos, y que, bueno, no hace mucho, incluso hay una serie al respecto donde por no tener las pulseras, precisamente en estos pacientitos, pues se hizo un intercambio aquí de bebés, ¿sí? Entonces, pues es algo que ahí lo podemos ver como una cuestión chusca, una cuestión de risa, pero realmente eso es algo que hay que prevenir, no solamente por esas razones, sino porque obviamente podemos generar cierto daño mayor o en menor grado. Esta última parte siempre es bien importante, parece repetitivo y muchas veces parece... Vaya, que es una cuestión que ya está dada, sobre todo en pacientes que tienen una estadía larga, ¿sí? Y que a lo mejor ustedes están en un bloque o están en un área específica y ustedes precisamente están en contacto con el paciente todos los días, ¿sí? Todos los días que van a trabajar, pues les toca el mismo paciente si es que no hacen rotación de bloques o rotación de áreas. Y dicen, bueno, ya lo conozco, ya sé quién es, pero estas prácticas se van volviendo algo habitual. Y al volverse algo habitual, esto puede llegar a generar algún problema en mayor o en menor medida, ¿sale? Entonces siempre es bien importante confirmar con el paciente, buenos días, buenas noches, buenas tardes, paciente de nombre tal, y que el paciente en todo momento pues nos puede estar comunicando. Esto sobre todo en pacientes que están, ocurre mucho en pacientes que están recién ingresados a las áreas, entonces siempre hay que confirmar. Hay muchos sitios o áreas específicas donde no hay como tal una definición de roles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien yo puedo recibir al paciente, pero por cuestiones de trabajo, pues a lo mejor tú me puedes apoyar en ir a administrarle el medicamento, en ir a tomarle la muestra para el laboratorio, etcétera, ¿sí? Y entonces, si no es tu paciente como tal, pero me estás apoyando en este sentido, pues ahí es donde debo de tener cuidado precisamente con esto. Todas aquellas personas que trabajen con este paciente o con estos pacientes deben de tener precisamente esta característica, ¿sí? De brindar este tipo de seguridad al paciente, de identificarlo correctamente, de revisar que las pulseras estén bien. Sé que en instituciones de salud pública, pues las deficiencias económicas a veces no dan para tener una pulsera en buen estado y hasta les andan poniendo cinta milipor y no sé qué tanto. Pero bueno, si es así, hay que asegurarnos que sean etiquetas, instrumentos que sean indelebles o que no se vayan a borrar fácilmente. ¿Okay? Muy bien, vamos con la meta 2, por favor, y me apoyas, Zaira Jacqueline, por favor. Mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud, previniendo errores por órdenes verbales o telefónicas. Estas deberán ser registradas en el expediente clínico, aplicando el proceso de intercambio en la emisión de indicaciones verbales o telefónicas para la atención del paciente, que incluye escribir y leer la orden por parte del receptor para que el emisor confirme la indicación de la orden. Muy bien, hasta ahí, gracias. Daniela Bernal, ¿me apoyas, por favor, con los dos últimos? La información que se comunica dentro del equipo de salud debe proporcionar la continuidad de la atención en todos los niveles y entre todos los profesionales que participen en la misma. Al hacer un relato verbal escrito por teléfono, el profesional debe asegurarse de que la otra persona haya comprendido y registrado la información correctamente,
Los registros y cambios deben ser de fácil lectura y comprensibles. Las fallas en la comunicación pueden causar daños serios al paciente. Muy bien, gracias. Esto sobre todo ustedes lo van a llevar a cabo cuando reciban indicaciones médicas, ¿sí? Cuando el médico, ya sea de manera presencial o por teléfono, les pida administrar tal o cual medicamento, realizar tal o cual procedimiento, ¿sí? Y es muy importante que tal cual lo escriban en el expediente y que una vez que lo hayan escrito, lo confirmen, ¿sí? El médico tiene que acostumbrarse a esto. Muchas veces pasa que los médicos tienen prisa o tienen que ir a ver al otro paciente o simplemente se quieren ir rápido, ¿sí? Pero es obligación precisamente del médico porque es quien está al frente, digamos, de los casos clínicos que se presentan con los pacientes, brindarles a ustedes esta seguridad, ¿sí? Estoy escribiendo lo que yo estoy recibiendo como un mensaje, lo estoy escribiendo de tal manera que el médico me lo dice y lo estoy confirmando precisamente con él, ¿sí? Nunca dejen de lado esto, no porque el médico les diga, bueno, ahí lo escribes y listo. No, hay que escribirlo y hay que confirmarlo, ¿sí? Siempre es bien importante esto, porque se pueden dar los errores, ¿sí? En un ambiente hospitalario, en un bloque de enfermería o en un Cydex donde están todos concentrados precisamente ahí, recibiendo indicaciones de todos los médicos. Si llegan los médicos al mismo tiempo y empiezan a dar indicaciones a todos sus enfermeros o los que tienen a sus pacientes, pues entonces ahí puede haber una información que llegue de manera errónea a mis oídos y entonces yo me confundo. Entonces por eso es muy importante hacer esta confirmación precisamente con el médico. Por otro lado, también cuando nosotros hablamos de equipos de trabajo, como es el caso en el que ustedes van a trabajar, la comunicación es esencial, ¿sí? Ustedes no van a poder tomar una decisión clínica sin consultarla previamente con el médico, sea el de guardia, sea el tratante o sea el que le toque al paciente, ¿sí? Eso es una responsabilidad que le toca al médico, pero ustedes tienen la obligación de comunicarle de manera efectiva al médico qué le está pasando al paciente, porque ustedes son la primera línea en el cuidado del paciente, ¿sí? Entonces, esa obligación es una cuestión compartida, pero en este sentido, pues obviamente que le corresponde al personal de enfermería comunicar de manera adecuada, efectiva, entendible, qué le está ocurriendo a su paciente, para que el médico pueda tomar una decisión y ustedes puedan seguir esa indicación que él les va a dar. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la meta 3, por favor, y me ayuda aquí Andrea Ruiz, por favor. Prevenir errores de medicación con electrolitos concentrados que deberán manejarse como sustancias controladas, resguardar con medidas de seguridad en su almacenamiento, etiquetado y clasificación para su fácil identificación. Los medicamentos de alta vigilancia son aquellos relacionados con un alto porcentaje de errores y con un alto riesgo de resultados adversos. Muy bien, hasta ahí, muchas gracias. Vamos con María José Blanco, por favor. ¿No está? Cada institución define su lista de medicamentos de alta vigilancia. ¿Perdón? Adelante, adelante. Cada institución define su medicamento. Pensé que no escuchaba. Como que se corta Electrolitos concentrados. Perdón, María José, se corta un poco el audio. Yo creo que ahí la conectividad está un poquito baja. Vamos con otra persona, gracias. Johan, por favor. Igual ese mismo párrafo que estaba leyendo María José. Sí. Cada institución define su lista de medicamentos de alta vigilancia que suele incluir electrolitos concentrados, insulina, heparina y drogas activas. Algunas formas de aumentar su seguridad son
enviar el medicamento individualmente para el paciente con una identificación de alta vigilancia, ya sea con etiqueta de color, resguardado correcto de los medicamentos, y los medicamentos de control especial preparados en diluciones para administrar deben estar rotulados siempre y bajo su custodia por el personal de enfermería y farmacia hospitalaria. Muy bien, gracias. Bueno, aquí hay dos cuestiones bien importantes, chicos. Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que tienen que estar resguardados básicamente en dos sitios: en el carrito rojo, en el carrito de las emergencias, o en farmacia, ¿sí? Básicamente son los sitios donde deben de tener. No es ideal que en el stock ustedes tengan guardados estos, por ejemplo, estos electrolitos, ¿sí? Se han dado casos, y dentro de la experiencia que yo he tenido a nivel hospitalario, desafortunadamente se han dado casos en los cuales se administra de manera incorrecta este tipo de medicamentos, ¿sí? El resguardo es obligatorio y eso está normado precisamente por normas específicas, normas oficiales que exigen que toda institución que utilice o que tenga en su posesión medicamentos de alto riesgo tenga sitios de resguardo bajo llave y sitios, y bitácoras en las cuales se lleve un control estricto de cuándo se está usando, las situaciones por las que se está utilizando, si es por una indicación médica, bueno, obviamente, o por una cuestión, digamos, emergente, ¿sí? Algo que estaba ocurriendo y, bueno, se tiene que utilizar, o por reposición, en este caso, si se utilizan medicamentos del carrito rojo, pues hay que reponerlos, porque si no a la siguiente que los ocupen, pues ya no vamos a tener. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes. Se incluyen como tal los electrolitos concentrados, que recuerden que también eso es bien importante. Al administrar un electrolito, nosotros estamos administrando una sustancia que va a modificar el equilibrio hidroelectrolítico, y si nosotros lo administramos de una manera rápida o de una manera concentrada, ese equilibrio hidroelectrolítico va a salirse de balance muy rápido, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pueden venir problemas como un aumento en la presión sanguínea, un aumento en la frecuencia cardíaca y todo lo que derive de ello, ¿sí? Entonces, es muy importante que los electrolitos jamás se administren concentrados, ¿sí? Jamás, porque pueden ser situaciones de alto riesgo para la seguridad del paciente. Insulinas, heparinas, algunas drogas vasoactivas, también hay que administrarlas con mucho cuidado. Por ejemplo, los anticoagulantes. Cuando se administran anticoagulantes, en muchas ocasiones se hacen de manera preoperatoria, pero son dosis controladas, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen, ustedes están teniendo una gran responsabilidad en este sentido, porque el paciente probablemente puede pasar a un procedimiento quirúrgico, y si la concentración en sangre de este anticoagulante es más elevada de la que se requiere, el paciente se va a desangrar, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Se tienen que enviar de manera individual estos medicamentos en recipientes que protejan precisamente la integridad del envase para que no puedan romperse. Y la norma también, y bueno, las buenas prácticas de farmacia, las buenas prácticas en relación a las acreditaciones que se están llevando a cabo por muchos hospitales, marcan este punto dentro de ese modelo. Debes de colocarle etiquetas visibles y de colores o con símbolos que sean llamativos, ¿sí? Símbolos de precaución, símbolos de peligro, cuestiones como esta, de color rojo, de color amarillo, que llamen la atención y que sean fácilmente identificables para que ustedes como personal de enfermería, al momento de tomarlo y de prepararlo, pues tengan en mente esta cuestión, que es un medicamento de alto riesgo. Y bueno, algunos otros medicamentos, como los medicamentos oncológicos, también deben de administrarse de manera adecuada, deben de prepararse de manera adecuada, siguiendo las buenas prácticas de preparación de mezclas intravenosas, enfocado precisamente a medicamentos oncológicos. Y sobre todo en esta parte, sí, es muy importante la seguridad en cuanto a la administración, la preparación del medicamento de alto riesgo, pero también es sumamente importante que ustedes se protejan, que ustedes tengan esta cuestión de seguridad personal, de bioseguridad,
para tratar de evitar el contacto directo con estas sustancias o de inhalar este tipo de medicamentos para evitar precisamente un daño futuro que puede estar relacionado con un proceso teratogénico. Muy bien. Vamos con el que sigue, que es la meta 4, y vamos con, déjenme ver quién anda por aquí, Zairayam. Miriam Lisset, por favor. Sí. Asegurar que se cuenta con toda la documentación del expediente clínico y los auxiliares diagnósticos. Se debe registrar en la lista de verificación las acciones de la salvaguardia realizados para el paciente quirúrgico dentro de la sala de operaciones. Ok, muy bien. Lo que sigue, por favor, Cintia Muñoz. Sí, la mala comunicación entre el equipo y las imprecisiones en los procesos pueden conducir a errores durante la cirugía. Los pasos para una cirugía segura incluyen comunicar a los pacientes sobre la cirugía que se realiza y en qué lugar, utilizar la lista de verificación antes de la inducción anestésica de la incisión quirúrgica y antes de que el paciente deje el centro quirúrgico. Es recomendable además realizar un stop previo al inicio del procedimiento quirúrgico. Muy bien, gracias. Bueno, en cuanto a garantizar estos procedimientos seguros y correctos, eso es muy importante. Aquí el trabajo en equipo se ve reflejado totalmente. Si bien normalmente son los especialistas, los médicos especialistas, quienes van a realizar el procedimiento, ellos no podrían hacerlo sin el apoyo de enfermería, ¿sí? Y es enfermería quien tiene una alta responsabilidad porque está muy al pendiente de todo lo que hace el médico. Hemos visto en series, hemos visto en noticias, en casos, incluso tal vez de cuestiones personales o conocidos, que una gasa se quedó adentro o que tal o cual instrumental se queda adentro, ¿sí? Es una alta responsabilidad conjunta la que se tiene aquí, porque no solamente es el médico que decide terminar y deja al residente y tú cierras y demás, ¿sí? En este caso, se tienen que hacer todos estos puntos que les marca aquí. Estos pasos de cirugía segura están normados en estas cuestiones de la acreditación, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a un hospital que vaya a acreditarse, se van a encontrar con esto, ¿sí? Se van a encontrar con el hecho de cuál es el protocolo a seguir para cualquier procedimiento quirúrgico. El primero, pues obviamente es llegar con el paciente y estamos aplicando la meta 2 de comunicación efectiva, llamarlo por su nombre, que nos confirme que es esta persona y comunicarle precisamente qué procedimiento se le va a realizar, ¿sí? Ha pasado mucho, vamos a realizar una cirugía a nivel de la rodilla izquierda, ¿sí? Y si no le decimos al paciente y resulta que era la rodilla derecha, pues ya le dejamos las dos con esta condición. Entonces, aquí es muy importante eso, ¿sí? Usted es el paciente fulano de tal y vamos a pasarlo a cirugía, se le va a realizar el siguiente procedimiento en tal extremidad, en tal órgano, en tal sitio anatómico, ¿sí? ¿Es correcto? El paciente debe de tener la información previamente, obviamente, pues en casos donde está consciente, ¿verdad? En casos donde no hay una conciencia como tal por alguna cuestión emergente, normalmente suelen ser los familiares a quienes se debe de dirigir si el paciente no puede responder y que ellos confirmen. En este sentido, bueno, una vez que se pasa al quirófano, previamente se tiene que hacer todo un checklist. Ustedes, seguramente alguno de ustedes, el día de mañana se especializará en esta parte de instrumentación y entonces tendrá una responsabilidad aún mayor por todo lo que implica ese cargo, ¿sí? Y en este caso, lo que se tiene que hacer es todo un checklist, desde medicamentos, instrumental, todo lo necesario para realizar la cirugía. Ya que tenemos al paciente ahora sí en el quirófano, en la camilla, donde se va a realizar el procedimiento, antes de hacer el primer corte, si es que va a ser una cuestión de corte, o la primera maniobra, digamos, se tiene que hacer un alto, ¿sí? Incluso así es como se llama, ¿sí? Antes de iniciar, hacemos un stop quirúrgico y volvemos a repetir
todas las cuestiones de seguridad. Es el paciente tal, le vamos a realizar tal procedimiento en tal sitio anatómico. Si el medicamento, por ejemplo, la anestesia, va a ser inducida a partir de tal fármaco, está en tal concentración, etcétera, ¿sí? Aquí la farmacovigilancia tiene una alta restricción para los químicos o para los farmacéuticos que tienen que estar revisando constantemente esto. ¿Por qué? Porque un farmacéutico no tiene nada que hacer en un quirófano, ¿sí? O al menos no hasta la fecha en ninguno de los países que han implementado esto. Entonces aquí la farmacovigilancia está centrada total y completamente en el personal de enfermería y en el personal médico. Son quienes tienen esa gran responsabilidad de revisar dosis, de revisar tiempos de administración, vías de administración y demás. Y posterior a esto, pues hay que esperar a que nuestro paciente tenga este metabolismo de los medicamentos anestésicos y que esto pues le permita poder salir del área de recuperación hacia su habitación o hacia el área donde tenga que estar hospitalizado. ¿Okay? Muy bien. En otras ocasiones también lo que se hace es marcar los sitios anatómicos con plumones indelebles para evitar precisamente que haya una confusión, ¿sí? De que íbamos a operar tal sitio anatómico y ahora estamos operando otro totalmente distinto o estamos haciendo el procedimiento en un sitio distinto e incorrecto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la meta 5, por favor. Elba Alondra, por favor. El objetivo de esta meta es reducir el riesgo de infecciones nosocomiales a través de un programa efectivo de lavado de manos para fomentar la prevención y el control de infecciones en el hospital, siendo esta la medida primaria esencial de prevención. La enseñanza y el incentivo a los profesionales es posible realizarlas por medio de cursos, carteles y recordatorios programados por sectores del hospital. Otras estrategias son cumplir con el programa de higiene de manos y realizaciones de campañas anuales para fortalecer esta práctica. Monitoreas el uso de antibióticos y prevenir las infecciones asociadas al uso de dispositivos invasivos con el cumplimiento de guías y protocolos establecidos. Muy bien, gracias. Bueno, creo que esta parte de la pandemia nos ha dejado eso, ¿sí? Tener una mayor conciencia en cuanto a la higiene de manos, en cuanto a los mecanismos de transmisión de algunos agentes etiológicos y que en este caso, si nosotros nos adoptamos en estas medidas de seguridad, pues no solamente estamos previniendo en este caso una infección en el paciente, sino también un contagio hacia nosotros y que esto pueda, hacia nosotros o hacia nuestros seres queridos, porque al final de cuentas, pues eso puede quedarse en el uniforme, en nuestros artículos, y entonces en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que llevamos estos agentes etiológicos hacia nuestra casa, ¿sí? Desafortunadamente, pues llegó la pandemia para quedarse, llegó este virus para quedarse y ahora hay que adoptar todas estas medidas de bioseguridad de una manera rutinaria, hay que seguirlo haciendo de esta manera. La higiene de manos es fundamental, ¿sí? Ustedes saben y conocen precisamente acerca de estos momentos específicos de la higiene de manos, antes de realizar un procedimiento, después de haber tenido contacto con el paciente, con el entorno en donde se encuentra mi paciente y demás, ¿sí? Un lavado de manos correcto, iniciando el turno, debe de durar al menos 1 minuto. Durante el turno, pues bueno, entre 30 segundos, 25 segundos aproximadamente, ¿sí? Pero teniendo una práctica correcta de esos pasos a seguir en el lavado correcto de manos, disminuimos de manera considerable la probabilidad, ¿sí?, de transmitirle un agente etiológico de nosotros hacia el paciente o, en este caso, del paciente hacia nosotros o de un paciente a otro, porque al final de cuentas el equipo clínico va a estar pasando, va a estar visitando a los diferentes pacientes por diferentes procedimientos y eso tiene que ver con que yo le lleve, no sé, una bacteria al paciente de la cama 2 y viene esta bacteria de la cama 4, por ejemplo.
Clostridium difficile es un claro ejemplo de esto, ¿sí? Los pacientes que están en terapia intensiva, a partir del tercer al séptimo día aproximadamente, en un porcentaje arriba del 60 al 80%, tienen cuadros diarreicos causados por una transmisión intrahospitalaria de esta bacteria, ¿sí? Y son diarreas que pueden ser mortales en algunos casos por la deshidratación que van a causar y todo el desequilibrio que genera esto. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Monitorizar el uso de los antibióticos. Bueno, esta parte sobre todo le toca al médico y le toca al farmacéutico estar al pendiente, le toca al químico en el momento de hacer los análisis en el laboratorio y tener esa comunicación efectiva. Si bien no voy a localizar al médico todo el tiempo como químico de laboratorio, pues sí al personal de enfermería, quien es el enlace en todo este sentido, en todo este equipo, y entonces ahí es donde se puede hacer la recomendación, donde se puede hacer la comunicación efectiva, y si existen los procedimientos, porque en algunos hospitales ya los hay, el farmacéutico deja una recomendación farmacéutica hacia el médico, indicándole que ese medicamento pues no es adecuado o que ese medicamento es propenso a causar, por ejemplo, resistencia. ¿Cuál es lo negativo que tenemos ahorita en cuanto al uso incorrecto de los antibióticos? Bueno, pues que prácticamente ya nos los acabamos. Ya hay bacterias multiresistentes que con ninguna combinación de antibióticos se eliminan. Y entonces aquí el problema se va agravando porque en el momento en el que yo necesito utilizar un antibiótico específico, pues entonces no voy a poder o no va a ser efectivo porque ya hay resistencia. Recuerden que las bacterias tienen esta capacidad de transmitirse información genética y que en este sentido esa información genética lo que va a generar es precisamente que una bacteria resistente le pueda pasar a otro grupo de bacterias que no eran resistentes ese gen y entonces ahora se vuelvan resistentes, ¿sí? Ese es el gran problema con los antibióticos. Y bueno, prevenir estas infecciones a partir de las guías que están establecidas, pues también es sumamente importante seguir estos protocolos esenciales que están establecidos, como el lavado de manos, ¿sí? Muy bien. Vamos con la última meta, por favor. Déjenme ver quién anda por aquí. Isela Nayeli, por favor. Reducir el riesgo de caídas evaluando y reevaluando el riesgo de presentar una caída en todos los pacientes. Las caídas en el ambiente hospitalario son responsables de diversos daños y lesiones a los pacientes. Todos los pacientes deben ser evaluados en cuanto a su riesgo de caída e identificados correctamente para tener las medidas apropiadas. En caso de haber mayor riesgo de caída, es necesario garantizar 1. La eliminación de obstáculos y objetos del suelo. 2. La presencia constante de un acompañante. 3. El ajuste de los medicamentos que causan mareos o debilidad. Muy bien, gracias. Bueno, antes de entrar a esto, me regreso un poquito a la parte de la prevención de infecciones, porque aquí también hay una cuestión muy importante con todas estas vías que ustedes van a instalar, digamos, en estos pacientes. Y entonces tienen que estar en constante recambio. Muchas veces esto genera flebitis o genera, digamos, daño a los sitios de colocación. Y entonces aquí pues tienen que buscarle y luego batallan. Y esto es un problemón, ¿sí? El hecho de que tengamos este tipo de pacientes permanentes bueno, no permanentes, sino de larga estadía, pues es un problemón porque las vías se empiezan a proliferar en ellas las bacterias. Estafilococos aureus, epidermidis, coagulasa negativos crecen de manera muy importante en todos los dispositivos médicos plásticos y es muy rápida la proliferación. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, si mi paciente tiene, por ejemplo, un catéter venoso central, pues esta bacteria puede llegar rápidamente al corazón y causar una endocarditis, ¿sí? O un estreptococo, que están más relacionados con esto. Entonces, también esa parte es muy importante. La vigilancia como tal que ustedes van a tener en este sentido a nivel hospitalario con sus pacientes en este tipo de dispositivos. Bueno, y en cuanto a la meta 6, pues bueno, ya nos compartía Isela, precisamente, que es necesario garantizar precisamente esto, ¿sí? Evaluar el riesgo. Ustedes lo hacen a partir de un triage que colocan o que deben de colocar
cerca del paciente, cerca de la cama donde está el paciente, y que es una cuestión visual. Estamos aplicando ahí estos principios del visual management, que no es otra cosa más que a partir de símbolos, colores o este tipo de estrategias, pues avisar a los demás que este paciente tiene tal condición. Por otro sentido, pues también debemos de cuidar esta parte, eliminar estos obstáculos o objetos que estén en el suelo. Es común, desafortunadamente, que a veces no depende de ustedes, sino que depende del cuidador o depende del mismo paciente o de los familiares que están ahí, que empiezan a dejar artículos, que empiezan a dejar objetos y que esto pues obviamente puede generar un daño. Entonces se van a enfrentar a muchas cosas y dentro de ellas pues a esto, y hay que hacerles la recomendación y el exhorto a estas personas de mantener libre el paso del paciente para evitar esto. ¿Por qué? En muchas ocasiones pasa de que la responsabilidad como tal de una caída es, se le asigna al enfermero o a la enfermera que esté a cargo, pero no dependió de él, ¿sí? Él estaba haciendo su trabajo correctamente y entonces los familiares o los acompañantes hicieron alguna cuestión y el paciente se nos cae, ¿sí? O que hay una cuestión con algún dispositivo, algún instrumento, alguna camilla, por ejemplo, y el manejo es inadecuado. La parte del mantenimiento también es muy importante. Y los medicamentos que pueden causar mareos, pues bueno, ahí hay que conocerlos. Y si no los conocen, apoyarse de los farmacéuticos. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener este medicamento? Para eso están los farmacéuticos. Bueno, y entonces, a partir de todo esto, es que se han generado diferentes estrategias, diferentes metodologías de cuidado al paciente, precisamente, y una de ellas, pues, es la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, la cual está establecida por la OMS y establece varios objetivos. Mayor atención a los problemas de la seguridad del paciente, y por eso también es que se establece este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Establecer y consolidar sistemas de base científica que contribuyan a mejorar la seguridad del paciente, que es parte de lo que les voy a compartir en este documento, que nos habla precisamente de esto, ¿sí? De la seguridad que tiene que ver con el paciente en estudios de caso, que se pueden tomar como un ejemplo, como una cuestión tal vez no vivencial, pero sí aprender a partir de ello. Mejorar esta calidad en atención en salud y garantizar el acceso tanto a la infraestructura, a la tecnología, a los medicamentos, a estos productos básicos necesarios para tener esta seguridad en el paciente como tal. Y entonces aquí, pues es el equipo médico, ¿sí? Y por equipo médico, pues me refiero a químicos, enfermeras, médicos, camilleros, a todos los que participan en este sentido. Y el esfuerzo debe de estar centrado precisamente en esta seguridad del paciente, ¿sí? Todo ese personal sanitario debe de tener una calidad profesional. Eso es algo que ustedes están realizando. Están formándose con una calidad educativa que posteriormente llevarán al campo profesional y deberá estar centrada precisamente en la seguridad del paciente. La formación continua. Cuando ustedes egresen, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que todavía hay por aprender y que no vamos a dejar de aprender en ningún momento, ¿sí? Más aún, si es que ustedes toman cursos, diplomados, hacen algún posgrado, pues esa es parte de la formación continua. Pero la experiencia, el trabajo en campo también les está dando esta formación. Y obviamente las aptitudes o habilidades que vayan adquiriendo a lo largo de su vida profesional y las competencias que puedan tener. Esto es algo muy importante, porque una habilidad es el preámbulo para establecer una competencia. Yo puedo tener la habilidad de colocar una venoclisis, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la competencia? Bueno, pues la competencia será mantenerla en buen estado, hacer las revisiones pertinentes, generar un uso adecuado de este dispositivo y todo lo que conlleve a ello. Tener esta cultura del reporte. En México somos muy malinchistas con los reportes porque pensamos que si tú me reportas, pues ya implica que me van a correr, me van a llamar la atención y demás. Pero los reportes en sí son áreas de oportunidad que nosotros debemos de tener presentes y que precisamente el hecho de reportar generará un cambio o generará acciones para posteriormente tener un cambio y mejorar, ¿sí? Mejorar en ese aspecto. Tal vez si nosotros empezamos a reportar
el departamento de calidad, jefaturas o quienes estén al cargo, se van a dar cuenta que puede ser algo reiterativo. Y entonces no es solo una persona o no es un solo turno, sino que es un conjunto de cuestiones que están ocurriendo y que inciden directamente en el paciente. ¿Qué es lo que generalmente pasa aquí? Se toman capacitaciones o se brindan capacitaciones al personal para tratar de aminorar estas situaciones. Y a veces no basta con una sola ocasión. Las capacitaciones pueden ser 1, 2 o 3 veces tal vez, y aún así a veces no quedan claros los conceptos. Entonces, esto es algo muy importante también. La cultura de la seguridad, que es todo esto que estuvimos platicando, y la labor preventiva. Siempre es bien importante pensar qué puede pasar si, y mejor prevenir, tomar en este sentido esta prevención. Todo esto, todo lo que estamos viendo es mejora continua a nivel hospitalario, es calidad hospitalaria como tal. Y son las directrices precisamente que nos deben llevar hacia esto. Dentro de esta seguridad del paciente, pues lo que nosotros debemos de tener también, pues es definir, ¿sí? ¿Cuáles son mis puntos clave para brindar yo esta característica a mi paciente, esta seguridad a mi paciente? Primero, bueno, pues tener nuestras prioridades bien establecidas en cuestión de la seguridad del paciente, nuestras políticas que deben de estar establecidas en cada hospital, en cada institución de salud y que están normadas generalmente. Evaluar, es decir, determinar la magnitud de estos problemas en relación al paciente y a su seguridad. En la parte legislativa, probablemente alguno de ustedes pues tenga esta formación hacia ese rumbo o pueda llegar a tenerla, y entonces es muy importante aquí. Las normas, desafortunadamente en la mayoría de las situaciones, están hechas por personas que no viven de esto, ¿sí? Que no se meten al campo de batalla y no pueden precisamente generar políticas reales. Por eso muchas normas están mal establecidas, están mal redactadas, ¿ok? Estas políticas, estas leyes, orientaciones o herramientas deben de contar con el apoyo de los profesionales, de los que saben, ¿sí? Entonces es muy importante también esta parte. Trabajar en conjunto, recuerden que es un trabajo en equipo. El médico no puede hacer nada sin la enfermera tampoco sin el médico, y ambos sin el químico y el químico sin ellos, ¿sale? Ok, por ahí veo gente distraída, por favor, pónganme atención o pues cierren su camarita si quieren. Difundir y fomentar esta cultura de seguridad, ¿sí? Parece trillado, parece reiterativo en muchas ocasiones, pero es algo que debemos de trabajarlo todos los días. Porque a pesar de que en ocasiones decimos, bueno, el trabajo se vuelve rutinario, sí, pero los pacientes no. Cada paciente les va a dejar una experiencia muy particular, y entonces es ahí donde debemos de cuidar precisamente esto. Y aplicar todas estas estrategias precisamente de seguridad centrados en nuestros pacientes y en estos programas clínicos y áreas de riesgo. Vamos a ver esto. Creo que no pueden escucharlo, ¿verdad? A ver, díganme. ¿Se escucha o no se escucha? No, profe. No. Espérenme, déjenme nada más quitarle el sonido entonces. Ok, bueno, esto obviamente pues es una cuestión de ficción, pero no está muy alejado de la realidad. Es una serie que está por ahí en televisión. Y están realizando un procedimiento, el doctor es una eminencia en su campo y bueno, empiezan a tomarse la foto del recuerdo. El médico está un poquito molesto por esta situación y vean, aquí el médico tiene una condición, ¿sí? Vean, aquí, pues el médico, el anestesiólogo, pues no estuvo al pendiente. Obviamente, pues hay un daño directo al paciente y todo se deriva de una sola acción, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante a considerar, chicos. Tanto la comunicación, ¿sí? Como la corresponsabilidad que van a tener en una situación como esta, porque al final de cuentas es un equipo el que está trabajando. Si el daño es permanente en el paciente, no es un impacto solamente para el médico, o si es un daño temporal, tampoco solamente es hacia el médico. El daño es
perdón, el impacto es hacia todo el equipo médico. Entonces, esto se debe de considerar de manera muy importante, chicos, ¿sí? Porque puede tener consecuencias fatales, como las que estamos viendo aquí. Y esto ocurre por una acción que obviamente está totalmente en contra de las políticas de calidad y de seguridad en el paciente. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan, y hagamos esta reflexión, cómo se imaginan que se sienten estas personas que iniciaron todo este lío? ¿Qué pensarán? ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Cómo se sentirán? ¿Sí? Y tal vez en el momento pues pueden sentir algo. Pero ¿qué pasará el día de mañana, pasado mañana, en un mes, donde tengan que hacer esta labor y donde esto pues obviamente va a estar presente en ese sentido? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conductas al momento de estar realizando un trabajo. Ustedes tienen una responsabilidad enorme como parte del equipo sanitario y más aún, tienen una corresponsabilidad enorme porque ustedes son el brazo derecho del médico, ¿sí? Eso es una realidad y eso siempre va a estar ocurriendo, ¿ok? Muy bien. Me gustaría escucharlos aquí, los que quieran participar. ¿Cuál consideran que es la importancia de todo esto que acabamos de ver hoy en cuestión a la seguridad del paciente? Y obviamente, pues en relación a la función que ustedes van a tener. La comunicación, profe. La comunicación es fundamental, es sumamente importante, ¿sí? Por todos lados, por donde lo vamos, no solamente en esta cuestión del video, ¿verdad? Eso es un caso así como que súper extremo. Pero en todo sentido, la comunicación es sumamente importante y es sumamente relevante. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra cuestión es importante? ¿Qué otro aspecto lo ven como una cuestión importante para la práctica que ustedes van a hacer? Profe, pues Higiene. A ver, por ahí vamos a levantar la manita, por favor, para darles la palabra, porque, a ver, vamos primero con Cintia, luego con Araceli, y creo que Santa también había hablado, pero no estoy muy seguro. Ok, Cintia, adelante. también pues el compromiso, profe, que tenemos que tener nosotros. Y eso es algo bien importante, el compromiso y la vocación. Esta carrera es una carrera complicada, sobre todo por la vocación, ¿sí? Creo yo que ustedes que están en esta etapa formativa, si están convencidos de esto, no importa la dificultad de las materias que tengan, pero lo van a lograr, ¿sí? La convicción que tengan, el compromiso que tengan, primero con ustedes y luego con el paciente o con el cuidado hacia los pacientes, porque ustedes deben de tener clarísimo esto, que su vida laboral va a estar centrada en el paciente, ¿sí? Y ese compromiso con el paciente es fundamental. Esta cuestión de decir, híjole, pues nos pasa a todos, y en todos los trabajos y en todos los momentos. No tengo ganas de ir a trabajar, o tengo flojera, o tal o cual situación. Pero en el momento en que llegas ahí, tienes que cambiar el chip, ¿sí? Tienes que cambiar la actitud, porque es precisamente para lo que te estás formando. Habrá días buenos y habrá días malos, habrá experiencias buenas y habrá experiencias malas. Entonces, hay que ser realistas, pero hay que tener una orientación y una actitud hacia la parte positiva, ¿sale? Muy bien, gracias, Cintia. Araceli, adelante. La buena higiene. La correcta higiene, ¿sí? Y es muy importante en el sentido estricto de qué puede pasarle a mi paciente si yo no tengo precisamente esta característica como un hábito, ¿sí? Ya no como una cuestión que me tenga que imponer la institución o alguna organización nacional, internacional, alguna ley, sino que sea un hábito y que lo vayan forjando poco a poco. Yo les decía, esta cuestión de la pandemia pues nos ha venido a cambiar muchísimo la forma en la que trabajamos, ¿sí? Y ojalá que sea algo benéfico y que sea algo con lo que nos podamos quedar para más adelante, ¿ok? Muy bien. Santa, por favor. Una gran responsabilidad. El tener pacientes a su cargo es esa gran responsabilidad de la que hablábamos, ¿sí? Y todas las acciones que ustedes hagan
orientadas hacia el paciente, tienen una alta responsabilidad. Muy bien, gracias. Johan, adelante. El trabajo en equipo. Fundamental para lo que van a hacer, chicos, ¿sí? Y entender esa parte. Desafortunadamente la cultura mexicana en el campo clínico es como el médico está arriba y todos los demás estamos abajo de él. Y eso es una cuestión que hay que ir cambiando, es un paradigma que hay que ir cambiando, o sea, hay que ir modificando ese paradigma, porque no es así, ¿sí? Yo les decía, el médico se vuelve loco sin un enfermero a su lado, así de sencillo, ¿sí? El médico tiene una función, el químico tiene otra función, el farmacéutico tiene otra función, enfermería tiene otra función, y ninguno puede hacer lo que hace el otro, precisamente porque es algo específico de ese puesto, de esa profesión. Entonces, es un trabajo colegiado, es un trabajo en equipo como tal, ¿ok? Muy bien, Araceli. También podría entrar la puntualidad. Y esa parte, pues no solamente fundamental, respetar estos tiempos y también decirlo como tal, cuando ustedes trabajen, cuiden mucho cuánto tiempo trabajan en el sentido de qué tanto estoy cumpliendo mi horario de manera correcta. Que voy a hacer extras y demás, bueno, eso ya es otro asunto, pero inicialmente, ¿qué tanto me permito yo liberarme del hospital? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones nos enfrascamos en estas situaciones clínicas y le seguimos y el cuerpo también se cansa, ¿sí? También hay que soltarnos y liberarnos y pues ni modo, mañana el trabajo iba a estar, el paciente a lo mejor ya se fue de alta o alguna situación o ya no me toca en el mismo bloque, qué sé yo, pero el trabajo va a seguir ahí, ¿sale? Entonces también esa parte es muy importante. Muy bien.